Yo te preguntaría, más allá de tu especialidad, ¿verdad? Como biotecnólogo, de tu rol como asesor principal, de hecho, del gobierno en tema de vacunación, ¿cómo te sentís como ciudadano uruguayo al haber comenzado finalmente la campaña nacional de vacunación en nuestro país? A ver, yo creo que ahí siento lo que siente todo el mundo, esa mezcla de alegría, porque sin lugar a dudas que comience la vacunación es un hito en el combate a la pandemia, no hay ninguna duda de eso. Lo siento poco porque conozco la otra parte de la historia, pero entiendo que la gente siente un poco sentimientos encontrados por aquello de, bueno, por fin llegaron, este es el fin de la odisea, se acabaron los problemas, está todo en orden. Y yo que conozco un poco la otra parte de la historia, digo, la veo con expectativas y al mismo tiempo con un poquitillo de preocupación de que la gente piense de que con esto se acabó y que todo es cuestión de volver a la normalidad rápidamente. Ahora, te diría entonces precisamente por esto, que te cuento que en Israel es lo mismo, ¿verdad? La gente dice, ah, ya se están vacunando, ¿qué problema? Dirías por un lado que recomiendas, o sea, pregunto, ¿no? Si recomiendas en forma categórica a la gente que se vacune y al mismo tiempo a que no crea que eso es la panacea que soluciona todo, porque hay de alta protección, pero no es hermético, ¿verdad? A ver, no hay ningún lugar a duda que yo aliento fervientemente a la gente en Uruguay y en el mundo en general a que se vacune. Las vacunas, no lo tengo que decir yo, son el invento más grande de las ciencias biomédicas de todos los tiempos. Muchas veces se dice que su impacto en salud humana solo es comparable a la incorporación del agua potable. O sea, tan dramático es la expectativa de vida de la humanidad antes y después de las vacunas. Entonces, y estas vacunas no son una excepción, son vacunas que se han probado muy bien, que tienen mucho impacto y realmente aliento a todo el mundo a que las use, que use la que le corresponda y que se vacune. Por otro lado, también tengo claro que el problema grave que puede tener es la sensación de seguridad que provocan. Yo digo, las vacunas protegen, pero el problema es que la vacunación y la protección que generan las vacunas no es un acto individual. Yo siempre digo, las vacunas son un acto comunitario y su impacto se ve sobre todo en términos de comunidad y es importante verlo en ese contexto. Hay un ejemplo que está muy, muy claro que es en Estados Unidos hay zonas que la cantidad de datos recolectados es muy, muy, muy grande, es una sociedad muy evaluada, que tiene muchos datos y por tanto para la gente que trabaja con modelos matemáticos, modelos predictivos, tienen muchísima información para poder generar modelos muy exactos. Y hay un grupo de una universidad en Florida que que estaba estudiando cómo impactaba la vacunación el hecho de la aparición de las variantes para las cuales las vacunas no fueran tan efectivas. Y mostraban que aun cuando las variantes no fuesen igual de efectivas contra las vacunas no fuesen igual de efectivas contra las variantes que contra la cepa original, igual la vacunación masiva hacía descender los casos de todas las cepas circulantes, siempre y cuando se mantuviesen las medidas sanitarias, llámese tapabocas, distancia social y todas las demás. El mismo modelo mostraba que si uno se vacunaba y esas medidas se relajaban, los casos se disparaban. Entonces, eso está bien claro, bien demostrado de que no podemos por un buen tiempo relajar las medidas sanitarias que se están aplicando, ya se tapaboca y distanciamiento social. Claro. Ahora, esto quiere decir entonces realmente que, de hecho, vacunarse es también un acto de solidaridad en gran medida, ¿verdad? Con todos, porque hay gente que puede tener temores porque realmente no sabe algo, bueno, que se informe. Pero llegarías a decir, el que dice, no me vacuno porque soy joven, no me importa, y cree equivocadamente que entonces no corre riesgo, ¿está siendo egoísta? Mira, yo creo que yo originalmente decía en una charla que di hace un tiempo, yo había acuñado una frase que decía, el desarrollo de una vacuna es un problema científico, no político, la distribución equitativa de las vacunas es un problema político, no científico. Y en otra charla que di después, porque eso lo usaba como preámbulo para hablar, decía, el mundo en clave de solidaridad y hablando del mecanismo COVAX. Pero después en una siguiente charla dije, me tengo que corregir, no es estrictamente así, o sea, no es solo un problema de solidaridad. En realidad, la distribución equitativa de las vacunas y la vacunación masiva de la población mundial
además de un acto de solidaridad, es el único reaseguro para control de la pandemia. Porque tener regiones, bolsones o sectores de la población, los jóvenes, por ejemplo, que no se vacunen, lo único que hace es dejar reservorios donde los virus pueden circular libremente, ¿sí? Y eso es el escenario ideal para que aparezcan, por ejemplo, variantes que puedan llegar a ser, por ejemplo, resistentes a la vacuna. Entonces, una de las cosas que se está viendo, primero que, o sea, un primer impacto se ha visto sobre todo en Estados Unidos, no tengo los datos de Israel, que es el que está más avanzado, pero lo vi publicado sobre Estados Unidos, que uno de los problemas es que la población mayoritariamente infectada era la población adulta mayor. Sin embargo, en la medida que empezaron a aplacar las vacunas, ya empezó a desplazarse los reservorios a sectores cada vez más jóvenes. Claro, y por eso ahí pasa lo mismo. Ahí pasa lo mismo. Entonces, claro. A ver, estos organismos, estos microorganismos, los virus, las bacterias son extremadamente inteligentes, están en la Tierra mucho antes que nosotros, y cuando un territorio se les vuelve inhóspito, buscan el siguiente lugar donde afianzarse. Entonces, definitivamente, la vacunación es un acto comunitario, porque si no se ve como comunidad, simplemente los virus, en este caso, lo que hacen es cambiar de reservorio, y en el caso de este particular van desplazándose hacia poblaciones más jóvenes o hacia otras regiones del mundo. Claro. Lo describís así, da una sensación como de una película de ciencia ficción que aterra un poco, ¿verdad? De seres malignos que buscan cómo dañarnos No. y que piensan en forma avanzada. Pero el hecho es, no me refiero al virus, por supuesto, ¿no? Sí, pero el hecho claro. es que hay acá un elemento para protegerse al máximo. A ver, no, pero no es solo. A ver, si doy esa impresión es que estoy dando la impresión equivocada. Hay virus que nos hacen daño. Ahora, hay una enorme cantidad, muchísimo mayor de virus que no nos hacen daños. Siempre hay una palabra que se ha empezado a usar a nivel del masivo en el público, que es la palabra microbiota, ¿sí? Que es la colección de organismos que nosotros llevamos viviendo dentro nuestro. Quizás el ejemplo más claro es adentro del intestino, que nosotros tenemos un montón de bacterias, un montón de virus. En realidad, la cantidad de bacterias, de células de bacterias y virus que tenemos en nuestro interior supera en varios órdenes de magnitud, multiplica por 100, por 1000 la cantidad de células humanas. En realidad nosotros decimos siempre, nosotros somos un gran cúmulo de bacterias y de virus con algo de células humanas alrededor. Para y esos virus y esas bacterias que conviven con nosotros, ¿sí? Son las que nos permiten mantenernos vivos, porque tienen una función esencial en mantener nuestra sobrevida. Cada tanto aparecen algunos que no, con los cuales no hemos llegado a un equilibrio. Viste que esto es como las poblaciones humanas, necesita llegar a equilibrios evolutivos para que empezamos a entender por qué somos importantes unos para el otro. Entonces, de esta manera, nosotros tenemos un montón de bacterias y virus que conviven con nosotros desde hace millones de años y realmente nos hacen bien. Entonces, hay algunas que no, y a esas que no es contra las cuales desarrollamos vacunas y desarrollamos herramientas que nos permitan sobrevivir. Qué interesante esa descripción. Entonces hablemos mal por ahora solo del coronavirus y no generalicemos, no seamos injustos con todos los demás. Pero bromas aparte, ¿qué opinión te merece el hecho que las vacunas que lleguen a Uruguay sean la Sinovac, ¿verdad? Y la de Pfizer, BioNTech. Yo no sé en la interna de la asesoría del gobierno cómo es si cada experto realmente recomienda una vacuna, si funcionó así, y seguramente de todos modos, si es que es así, no cabe, ¿verdad? Ni preguntar qué dijiste tú, qué recomendaste tú al gobierno. Pero habiéndose llegado a este momento en el que, bueno, concluyó la negociación, me imagino que en manos del gobierno hubo diferentes consideraciones, quizás hubiera preferido alternativas, pero esto es a lo que se llegó. Esta situación en la que Sinovac, o sea, la vacuna china y la vacuna de Pfizer, ¿cómo te sentís al respecto? ¿Cuán seguro, sereno, con que esas dos sean las que sirvan de instrumento para la ciudadanía uruguaya para salir de la pandemia? Bien, en realidad debo empezar por aclararte que no funcionó así el sistema, no fue de esa manera como funcionó. En realidad, como funcionó es, a partir de agosto se generó una comisión ad hoc de la Comisión Nacional de Vacunaciones, que eran alguna gente de la Comisión Nacional de Vacunaciones, en mi caso una de mis profesoras agregadas, empezó a participar, la doctora María Moreno, que se empezaron a reunir semanalmente, ¿sí? Para evaluar todas las vacunas potenciales, todas las que tenían ensayos clínicos avanzados. Esa comisión después se amplió y se le sumó gente del GACH,
Entonces se comenzó una comisión amplia que se reunía muy frecuentemente y lo que hacía era evaluarlas todas. Y en función de la evaluación se decía, esta vacuna puede interesarnos o no nos puede interesar. ¿Cómo hacíamos para decidir si se interesaba o no? Era evaluar la información científica que se tenía. Entonces, por ejemplo, digo el ejemplo, la vacuna rusa al principio no se recomendaba porque no teníamos datos todavía publicados. Cuando salieron los datos publicados se evaluaron y se recomendó. Entonces, no se trata de que elegimos una u otra, sino que fuimos viendo la información disponible y en función de esa información disponible decíamos, esta vacuna tiene sentido usarla. Entonces, todas las vacunas que llegaron o pueden llegar a llegar en Uruguay son vacunas que pasaron por ese escrutinio, por ese análisis exhaustivo de la información publicada y la no publicada, la que nos daban las empresas en confidencialidad y que se sometía a un escrutinio muy severo para ver todo lo que sabíamos de esas vacunas. Y en función de eso es que se hacían las recomendaciones. Entonces, eso es lo que tiene que ver con el proceso de definición de qué vacunas podíamos hacer. Después estaba el otro proceso que ahí sí no participamos nosotros, que es qué vacunas se podían conseguir, que eso eran los negociadores. Claro. Pero todas las vacunas que se salieron a negociar, previamente a írselas a negociar, tuvieron que tener el aval de la comisión científica que dijese esta vacuna es aceptable. Por tanto, mi opinión es que todas las vacunas que van a llegar a Uruguay cuando lleguen sirven. ¿Tienen diferente eficacia? Claro que tienen diferente eficacia. ¿Tienen diferentes características? Claro que tienen diferentes características. Pero en función de eso es que nosotros definimos. Por ejemplo, se habla del tema de que la vacuna Sinovac tiene menos eficacia que la vacuna de Pfizer. Y en la fase clínica eso es así. Habría que ver si efectivamente en campo es exactamente así. Pero lo que dijimos es, la menor eficacia de una vacuna, si la vacuna es buena, se compensa con la más alta cobertura. Entonces, si nosotros logramos una mayor cobertura, terminamos obteniendo el objetivo central, que es mantener a nuestra población segura. Entonces, en suma, cualquiera de las vacunas que lleguen, las que han llegado, las que están por llegar, las que tenemos negociadas, pasaron primero por ese análisis exhaustivo y todas fueron aprobadas. Todas son adecuadas. Eso es un mensaje clave para la ciudadanía cuando seguramente ahora en Uruguay, como pasa en el resto del mundo, por cierto, pasa en Israel, hay gente que escucha, que está expuesta a los fake news que circulan, ¿verdad? En Israel yo lo veo muchísimo con el tema de Pfizer porque es la que se está administrando aquí por ahora, y duda o, en fin, realmente es renuente a vacunarse. Ese mensaje que tú dijiste es muy importante. O sea, la ciudadanía puede estar tranquila de que no se tomó en cuenta la posibilidad de adquirir ninguna que científicamente no sea buena y recomendable. Exactamente es así, o sea, el orden fue ese que te digo, primero se evaluaron, claro, y después se negociaron. Ahora, ¿qué sabemos? Yo personalmente no sé, o sea, poco y nada de la vacuna china, de la Pfizer, sí estoy mucho más al tanto porque es la que se está aplicando en Israel y ya hay un montón de estudios realmente, como se dice en el mundo real, dicen acá los científicos. Fase 4, estudios en poblaciones abiertas. Claro, y ven en realidad resultados que en algunos casos hasta superan los resultados de los experimentos clínicos de Pfizer antes de lanzarse la vacuna. ¿Qué se puede contar sobre la vacuna china? Bueno, a ver, la vacuna china, primero, varias cosas. No tiene, a diferencia de Pfizer, publicado todavía en una revista científica conocida los resultados de su fase 3. Nosotros lo sabemos por justamente a través de las comisiones internas, a través de los acuerdos de confidencialidad con la empresa que se hicieron llegar esos datos para poder avalarla en Uruguay. Esa es la primera consideración. La segunda consideración es que la vacuna china, dicha genéticamente china, bajo la misma plataforma para fabricarla, se ha fabricado con nombres distintos en distintos lugares del mundo y por tanto hay por lo menos 4 nombres comerciales que son básicamente la misma vacuna, ¿sí? Y hay datos con respecto a esta particular de Sinovac que han variado de un sitio a otro. Entonces pasamos de la situación en Brasil que dio una eficacia muy baja, borderline, casi con lo aceptado, que era poco más del 50%, a resultados como los de Turquía, que dieron 70%, y ahora los resultados más cercanos que son de Hong Kong, que ya la está aplicando masivamente y que dan por encima del 60%. Entonces,
obviamente no ha tenido la divulgación de información científica que ha tenido Pfizer, eso sin lugar a dudas. Pero como te digo, se está aplicando en muchísimas poblaciones del mundo y en ese sentido vamos incorporando la información. Y lo otro que tiene es que, viste que con la de Pfizer existe todo este tema de que es una tecnología nueva, nunca antes probada en seres humanos y todos los miedos que eso genera. Aunque en realidad no es tanta nueva, me dicen los expertos aquí. ¿Cómo? Que en realidad los expertos aquí que he entrevistado me dicen que no es tanta nueva en realidad. Están hace años desarrollándola ya. A ver, están desarrollándola hace años, pero es la primera vez que se usan en población, se usan en ensayos humanos tan grandes. Sí, sin lugar a dudas, la primera vez que un ensayo clínico grande, había algún ensayo clínico fase 1, pero no más que eso con la vacuna de RNA. Lo que pasa es que quizás con quien te ha hablado, yo he visto en algunas veces que las confunden con las vacunas ADNA, que esas sí tienen más tiempo. En la década de los 90 fueron bastante conocidas, incluso hay vacunas ADNA en el área veterinaria ya en aplicación. Pero las vacunas RNA es una tecnología que venía circulando en los laboratorios científicos y en las empresas de startup de biotech durante mucho tiempo, pero nunca habían llegado a los ensayos, a los niveles de desarrollo de, por ejemplo, comenzar un fase 3. Eso nunca habían llegado. Es la primera vez que llegan a un fase 3. Lo que pasa es que es una tecnología que se domina. Lo que pasa es que después vamos a hablar, si quieres, sobre la de Pfizer, porque es una tecnología muy particular que tiene ventajas muy, muy grandes y que incluso... vos viste que yo soy profesor de biotecnología y por tanto mi área es tanto la ciencia básica como los desarrollos tecnológicos. Es una tecnología que, lo que se llama una tecnología disruptiva, de esas que cambian la forma en que se desarrolla las tecnologías para el futuro. Entonces, realmente la tecnología de RNA ha llegado para hacer una revolución y buena parte de lo que ha sucedido es que las grandes empresas de biotecnología o han quedado rezagadas en todo esto o han empezado a hacer asociaciones rápidas con empresas que tienen esta tecnología, porque es una tecnología que va a revolucionar el mundo de los productos biológicos de aplicación en salud. Pero te decía que eso es lo que tiene que ver con Pfizer, pero la tecnología de Sinovac es una tecnología muchísimo más tradicional. Por tanto, es una tecnología muchísimo más conocida de cómo se comporta y por tanto los resquemores que pueda generar son muy, muy bajos, porque ya tenemos varias vacunas virales hechas de esa manera de virus inactivado, la vacuna de hepatitis A, hay varias vacunas que funcionan de esa manera. Entonces, una tecnología que la de Pfizer usa solo una pequeñísima parte del virus por una proteína, ¿verdad? No usa un virus muerto. La de Pfizer ni siquiera usa una proteína, usa el mensajero. Hay un dogma básico en la biología, no quiero entrar en conceptos que no puedan servir para el público en general, pero hay un dogma básico en la biología que dice que la información, si consideramos las proteínas como la molécula con función biológica, una de las moléculas más importantes que cumplen función biológicas, aunque ni por lejos las únicas, pero si consideramos las proteínas como esa cosa importante por las funciones que cumplen, hay un dogma que dice que la información de esas proteínas se carga en los genes, en el DNA, y se lleva hasta las proteínas para poder hacer la función biológica, es la molécula que hace la función biológica. En el medio, para pasar de DNA a proteína, hay una molécula pequeña que se llama RNA, el RNA mensajero, que es una molécula que tiene una vida muy, muy cortita y que existe por un tiempo corto nada más, solo como para permitir que se fabrique la proteína. Esta vacuna de Pfizer lo que usa no es ni el gen ni la proteína, sino ese transcript, ese mensajero, ARN mensajero, que es esa molécula tan lábil que lo que permite que cuando se introduce dentro de nuestras células, ¿sí? nuestra maquinaria celular la va a leer y va a producir la proteína. O sea, nosotros mismos convertimos en nuestra propia fábrica de vacunas. Impresionante, disruptivo dijiste y suena realmente como otra dimensión. Volviendo a la China, ¿tiene algún riesgo conocido? No, los riesgos que tienen son los que han ido saltando en los ensayos clínicos y son reacciones adversas absolutamente menores, están registradas, son no diferentes a las que ha tenido ninguna otra vacuna que se ha usado en el mundo hasta ahora. De la Pfizer hay autorización por ahora a vacunar desde los 16 años. ¿Qué pasa con la China? ¿Hay limitación de edad? Bueno, lo que pasa es que las limitaciones no tienen que ver con el hecho de que sean malas para el resto de la edad, sino con que no se probaron y por tanto, si no se probaron, no se pueden utilizar. O sea, no te olvides, cuando se autoriza una vacuna, se autoriza en función del ensayo clínico que demuestra su eficacia
y por tanto solo puede autorizar lo que se probó. Entonces, si yo no la probé en menores de 18, no puedo autorizarla para menores de 18 porque tengo que probarla primero. Claro. Entonces, la vacuna china se prueba a partir de los 18 años. De hecho, en A Uruguay... 18 la China, ok. No, en Uruguay decidimos en la Comisión Nacional de Vacunaciones, más allá de que había vacunas con diferentes edades, como el de la Pfizer, que estaba a partir de 16, decidimos para normalizar, para estandarizar todo, poner todas las vacunas a partir de 18. Pero también la Pfizer, decís. Sí. Sí, Nosotros en Uruguay en principio vamos a vacunar solo hasta 18, por ahora. Entiendo. ¿Qué te parece de Pfizer también? Bueno, acá también se está diciendo en el Ministerio de Salud Pública que es cuestión de pocos meses hasta que se apruebe, al menos en cuanto a la Pfizer, vacunar a los niños. ¿Te parece que realmente es cuestión solo de tiempo hasta que terminen los experimentos clínicos? ¿Es algo a corto plazo, en tu opinión? Bueno, el problema es que es lo que te decía, una vez que se empieza a aplicar la vacuna, lo que sucede es que el virus va cambiando de reservorios y por tanto, poblaciones que normalmente no se infectaban, nosotros los niños no lo teníamos como blanco de vacunación, sencillamente porque la infección entre los niños era muy, muy escasa. El problema es que al estar protegidas las poblaciones mayores, empieza a desplazarse a poco. Entonces, más allá de que no les cause ningún problema, de que los niños puedan combatir bien al virus, de todas maneras nos sirve tener un reservorio donde circule libremente. Y por eso que se empieza inmediatamente a probar la posibilidad de vacunar niños. ¿De qué depende? Bueno, de que se hagan los ensayos y una vez que se terminen los ensayos, se verán los resultados si efectivamente dan así y se empezarán a vacunar niños. Claro, ahí está. Ahora, otra pregunta. Sabemos que la vacuna, por supuesto, tiene una larga historia y creo que se puede decir, ¿verdad?, que gracias a vacunas y antibióticos realmente se ha prolongado tanto la longevidad, ¿verdad?, la duración de la vida. Vacunas, antibióticos y agua potable. Esas Y son agua las tres potable, cosas. antes lo mencionaste, sí. Ahora, yo creo, bueno, no que nunca hubo discusiones, pero viviendo lo que se vive actualmente, viendo lo que pasa aquí y en otros lados, respecto, por ejemplo, más que nada a la Pfizer, porque como decía, la que se está administrando en Israel, la cantidad de fake news realmente de la guerra contra las vacunas que hay a distintos niveles, me pregunto si alguna vez en la historia fue tan así. O sea, siempre hubo gente que por ideología se oponía a vacunas, ¿verdad? Pero me cuesta creer que contra la poliomielitis o diferentes tipos de vacunas hubo guerras tan fuertes, o estoy equivocada y simplemente no estuve en ese momento. Mira, yo tenía una visión distinta. Este viernes pasado, la Universidad de la República, la UDELAR, organizó un seminario por YouTube, que se transmitió directo por YouTube, que realmente fue impactante. Fue el viernes pasado y has tenido hasta ahora casi 18.000 vistas, lo cual demuestra que la gente quería verlo. Y en ese seminario, además de hablar a algunas personas que veníamos del área de desarrollo de vacunas, invitamos a un investigador de ciencias sociales de español para hablar sobre el tema de la resistencia a la vacunación. Y este señor contaba un poco la historia de cómo siempre las vacunas han estado acompañadas de un movimiento de gente con mayor o menor tamaño que se les ha resistido, ¿sí? Y mostraba algo que a mí me resultó increíble, que fue un 1 de mayo en Uruguay, a principios del siglo XX, ¿sí?, en el cual la consigna de la clase obrera era contra la vacunación obligatoria. O sea, me pareció increíble esas fotos que mostró. Claro. Realmente, o sea, demuestra que siempre a lo largo de la historia, o sea, la ciencia evoluciona y la aceptación de la ciencia va evolucionando también. O sea, así como ahora el miedo es si nos están poniendo un gen que se va a insertar adentro nuestro y nos vamos a convertir en soldados de Bill Gates y vamos a salir todos marchando y vamos a perder nuestra capacidad autocrítica. En otras épocas las dudas y los miedos eran otras, pero siempre ha existido un porcentaje de gente que tiene miedo. Y otra cosa que me pareció interesantísima que decía este sociólogo es que está claro que frente a eso lo que hay que hacer es entablar la discusión, pero una de las cosas uno de las tentaciones que uno tiene frente a eso, como usan muchas fake news, es a desprestigiarlo simplemente. Entonces, él recomendaba que los estudios de los expertos sociológicos dicen que lo que hay que hacer es generar empatía para poderles discutir realmente por qué es que no es real el miedo que tiene y por qué es que no tiene sentido que se nieguen a vacunarse. O sea, no tomarlo del punto de vista de la verdad. ¿Cómo? Digo, informar.
esclarecer, informar, dando la verdad. exactamente, por eso. Entonces, creo que el tema frente a la duda, frente a la vacunación, la resistencia frente a la vacunación, nuestro deber no es simplemente decir, no saben de lo que hablan, ¿sí? Claro. Como aquella cuestión bíblica, ¿te acordás? Perdona, Dios, no saben de lo que hablan, sino tratar de entender de lo que hablan y contestarles. Claro. Ahora, uno de los temas, hablando de fake news, uno de los argumentos que más circula, creo yo, es ese intento de implantar el miedo respecto a lo que puede pasar después, ¿no? A qué va a pasar dentro de unos años, te saldrá un cuerno acá o te crecerá un rabo por algún lado. Estoy usando unos ejemplos que dio entre, digamos, medio en broma, medio en serio, un experto también en la historia de las vacunas acá, ex jefe, ex director de un hospital en el norte de Israel, el doctor Zvi Benishai. Ahora, por un lado está la lógica que uno puede decir, perdón la redundancia, ¿qué lógica tiene abstenerse de vacunarse contra algo que ya sabemos ahora que es letal, pensando en qué puede quizás pasar dentro de unos años? Si no te vacunaste, puedes morir ahora. Pero aparte de eso, es cierto que de hecho en la historia de las vacunas, todas las posibles reacciones que hubo del cuerpo, o sea, los efectos, no sé si llamarlo efectos secundarios, o sea, reacciones quizás un poco adversas del cuerpo Adversas, a la vacuna efectos son adversos. bastante, ¿cómo, perdón? Efectos adversos se Ahí llaman, está, reacciones adversas. efectos adversos. En realidad se dan en las muy pocas semanas inmediatas a la vacuna y no algo que puede pasar dentro de 10 años. En general ha sido así. Mira, el problema es que decir imposible en biología es un Claro, contrasentido. No lógico. existe el imposible, o sea, Ni es que hablar. imposible que existamos como planeta y sin embargo existimos, ¿no verdad? Sí, Lo que uno, o sea, que el concepto imposible yo creo que no hay que usarlo. Lo que uno tiene que usar son las chances de que algo pueda suceder en un tiempo, porque también es cierto que cuando algo te va a suceder, tiene que suceder en el tiempo de vida que tenés para que tenga sentido, si no es que es lo mismo que no sucede nunca. Entonces, en este caso, las reacciones adversas en las vacunas, como en cualquier otro medicamento, pueden existir. Las reacciones adversas graves también pueden existir. Ahora bien, las vacunas en particular llevan ensayos clínicos de decenas de miles de personas. Pfizer tuvo 40.000, otras tienen 30.000, otras 50.000, lo cual, y que esos ensayos se prolongan a lo largo de 2 años. Hay que entender que las vacunas que nosotros estamos usando recibieron lo que se llama aprobación, estoy tratando de traducir al español, perdón. de emergencia, sí. Para uso de emergencia. Sí, el EUA, famoso Emergency Use Authorization, que es, cuando empieza el fase 3, a determinado momento se permite leer los resultados que están dando ese fase 3, ¿sí? Y si dan buenos resultados, empezar a utilizarlo. Pero el ensayo clínico continúa a lo largo de 2 años, o sea, todas las personas que se voluntariaron para los ensayos clínicos van a seguir siendo seguidas por las empresas durante 2 años, primera cosa. Entonces, tenemos 40.000 personas que fueron probadas y a las cuales se le está haciendo el seguimiento. Y además, existe lo que se llama el fase 4, que es cuando las vacunas se empiezan a usar en la población abierta, que se hace el seguimiento de todas las reacciones adversas que puedan seguir. Claro, y ya hay millones que se han vacunado. Y ahí son millones. Ya tenemos Claro. 221 millones de personas vacunadas en el mundo. Y se está haciendo farmacovigilancia, que es ese fase 4, a las cuales se le está haciendo seguimiento milimétrico, más que en otros casos anteriores, por todo lo que ha tenido que ver con el desarrollo acelerado de las vacunas. Por tanto, nunca una vacuna tuvo tanto seguimiento como estas. Y ya llevamos 221 dosis de distintas vacunas y por ahora todo viene bien. Puede llegar a suceder algo y a ver, todas las drogas nuevas y viejas en algún momento pueden llegar a dar alguna reacción adversa. El asunto es las chances de que eso tiene en función del riesgo. O sea, hoy por hoy, no solo el beneficio supera el riesgo, sino que además 221 millones de personas dicen que las cosas están funcionando bien. Seguimos contando, porque seguimos aumentando la cantidad de vacunas y seguimos evaluándolas. Se están evaluando todo el tiempo. Fíjense que hoy por hoy el seguimiento de esta pandemia ha sido en tiempo real. Una persona que se vacunó en Indochina le sale un granito y sale publicado en todos los portales del mundo. Nunca existió algo así. O sea,
realmente me cuesta pensar un reaseguro más grande que eso para la población de que las cosas están funcionando. Bueno, eso es importantísimo. Yo la verdad, José, tenía también otras preguntas más. Capaz que te las mando después por escrito porque quiero terminar con ese mensaje tan importante que compartiste ahora con los oyentes, televidentes, con quienes vayan también a leer la transcripción después de esta entrevista, porque es un mensaje alentador y que da mucha serenidad. Y yo desde lejos geográficamente me alegro con todo mi corazón de que ya haya empezado la vacunación en Uruguay. Bueno, muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias, José. No, por favor. Yo ¿Sabés creo que cuándo te toca? ¿Cómo? ¿Cuándo te toca a ti, sabés? Bueno, no, a mí no sé cuándo me toca porque, a ver, yo soy personal de salud, pero no trabajo directamente con pacientes y por tanto, soy docente universitario, y los docentes universitarios no nos tocaron. O sea, por más que tendría muchísimas ganas de estarme vacunando por todo aquello del certificado sanitario, me va a tocar cuando me toque. No sé cuándo me va a tocar, pero ahí voy a estar al firme para recibir la vacuna que me toque. Y mientras tanto, seguiremos como hasta ahora. Ahí está. Y cuando te vacunes, seguirás cuidándote también, lo cual Por recomendar supuesto. también a todos los Y la compañeros. otra cosa es, me voy a vacunar con la que me toque. Y con la que me toque va a ser la mejor vacuna que pueda recibir. Ese es el elemento central a tener claro. Divino. Bueno, con ese espíritu, suerte a todo el querido Uruguay en esta campaña nacional de vacunación. Gracias a ti por tu tiempo y por esta impresionante, bueno, para mí que he aprendido tanto contigo, entrevista aclarando tantas cosas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Nos mantenemos en contacto. Chao, chao. Muchas gracias.